Hola chicos, continuamos con nuestras clases en la unidad 3, Inferential Statistics, estadística inferencial. Hoy vamos a ver el tema que se llama Hypothesis Testing, prueba de hipótesis. Y pues es otra manera de hacer inferencias o conclusiones o hacer este tipo de cálculos que nos permiten llegar a tomar una decisión correcta con base en los datos que tenemos. Another way to make inference is by making an affirmation about the value that the population parameter under study can take. Es otra manera de hacer inferencias mediante una afirmación acerca de que un valor de la población puede tomar ciertos parámetros con respecto a cualquier experimento. Por ejemplo, una afirmación es a lo que nosotros le llamamos como hipótesis. No sé si hayan llevado en su materia de integradora que los pusieron a escribir algún proyecto, lleva la parte de lo que es la hipótesis. La hipótesis es una afirmación o un enunciado que está basado en alguna experiencia o en alguna creencia del pasado y que puede ser contrastado con la evidencia para obtener información a través de la información obtenida de la muestra. Un enunciado, por ejemplo, mi hipótesis, yo estoy aplicando nutrición, solución de Steiner a las plantas de chile, y mi hipótesis puede ser la solución de Steiner aplicada cada tercer día mediante el riego a una concentración de 2 milimolar durante el cultivo de chile aumenta significativamente el rendimiento del fruto. Esa es mi hipótesis, es una afirmación basada en la experiencia que yo tengo, a lo mejor que yo ya he visto que en otras plantas sí funciona, que yo ya hice un análisis y vi que a la planta de chile le hacen falta ciertos nutrientes. Entonces yo hago esa afirmación y esa afirmación se llama hipótesis. Luego esa hipótesis se va a contrastar con la evidencia. ¿Cuál va a ser la evidencia? Una vez que yo le aplique la solución de Steiner a mis plantas, voy a contrastar si sí efectivamente incrementó o no incrementó el rendimiento. Entonces, pues esa es una hipótesis. Pues, ¿cómo es una hipótesis? Tiene que expresar siempre lo que tú crees o esperas que va a pasar. Debe ser clara y entendible. Debe de ser probable, o sea, comprobable. Tú tienes que poder hacer experimentos para comprobarla. Por ejemplo, en este caso de las plantas, del ejemplo que les puse de las plantas del chile, ¿cómo podrían ustedes probar que sí fue o no cierta su hipótesis? Pues pesando los chiles que sí tenían solución de Steiner y pesando los que no les pusieron nada más que pura agua, y si tuvieron más peso o más rendimiento, significa que su hipótesis fue verdadera. Tiene que ser medible, o sea, no pueden ustedes hacer una hipótesis de algo que no se pueda medir. En este caso, su hipótesis se refería al rendimiento, ¿ok? Al rendimiento, y el rendimiento es algo que se puede medir. Y tiene que tener una variable independiente y una variable dependiente. O sea, por ejemplo, en este caso, la variable dependiente sería el peso de los chiles, que es algo que va a cambiar, que cambia con respecto a otra variable que sería la concentración de a lo mejor de Steiner que ustedes le aplicaron a sus tratamientos de las plantas. A hypothesis test comprises 4 main components. El test o la prueba de hipótesis comprende 4 componentes principales: null hypothesis, alternative hypothesis, test statistics, and rejection region. La hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la prueba de hipótesis, así como la región de rechazo. Entonces, tú tienes un problema y ese problema te va a generar una hipótesis nula, que la vamos a conocer como H0, y una hipótesis alternativa que es H1, le llamamos. Y la prueba estadística es la que ustedes van a llevar a cabo para saber
cuál de las dos hipótesis es la buena, cuál es la real, la nula o la alternativa. Y la región de rechazo es aquella donde si ahí caen los datos, si ahí caen sus resultados, quiere decir que se va a rechazar la hipótesis. Y entonces quiere decir que no estaban ustedes como en lo correcto, en lo que supusieron al principio. Y aquí vienen ya como más desglosaditos los términos. The null hypothesis, denoted as this one, always specifies a single value of the population parameter if the hypothesis is simple or a set of values is composed. O sea que la hipótesis nula, que nosotros la conocemos como H0, como ya habíamos visto ahorita, especifica un valor de la población cuando es simple o una serie de valores cuando es compuesta, y eso es lo más importante. It is what we want to discredit. Es lo que nosotros queremos desacreditar o negar. Por ejemplo, en la prueba de chiles, yo pudiera redactar una hipótesis nula que dijera: la solución de Steiner no tiene ningún efecto en el rendimiento de chile. Yo quiero desacreditar eso, quiero negar eso. O sea, a mí lo que me interesa es que sí tenga efecto la aplicación de la solución de Steiner en el rendimiento de chiles. Entonces mi hipótesis nula sería lo contrario: la solución de Steiner no tiene efecto. O por ejemplo, si yo sospecho que no sé, que el señor de la tiendita está utilizando no sé, algún ingrediente caducado para está muy feo eso, pues obviamente no, pero es un ejemplo. Está utilizando algún ingrediente caducado para alguno de sus platillos. Eso es lo que yo sospecho. Entonces la hipótesis nula es lo contrario a lo que yo sospecho. Mi hipótesis nula sería el fulanito platillo se está preparando con ingredientes de buena calidad en óptimo estado. Y entonces la hipótesis alternativa es lo contrario. Esta la denotamos por H1, como ya dijimos, y es una respuesta a una pregunta, y se establece basado en la evidencia que tenemos. ¿Por qué nosotros sospechamos que en el caso de las plantas, por qué nosotros sospechamos que las plantas esas crecen más con el solución de Steiner? Porque pues ya lo hemos visto en otro tipo de cultivos que así sucede. ¿Por qué sospechamos que el señor, no sé, utiliza algún ingrediente caducado? Porque a lo mejor pues vimos, no sé, los recipientes en el bote de basura y estaban caducados, ¿ok? Entonces esa es la hipótesis alternativa, lo que nosotros sospechamos o esperamos que pase. Pues miren, aquí viene justamente el mismo ejemplo. La hipótesis alternativa dice que la aplicación del biofertilizante fulanito incrementa el crecimiento de la planta. Y la hipótesis nula dice que la aplicación del biofertilizante fulanito no incrementa el crecimiento de la planta. ¿Ok? La hipótesis nula es la que el investigador en el futuro quiere desacreditar o desaprobar o nulificar, y la hipótesis alternativa es lo que tú quieres comprobar. Y bueno, ¿cómo se hace un hypothesis testing? ¿Cómo hacemos una prueba de hipótesis? Primero hacemos una afirmación inicial. El fertilizante no funciona para el crecimiento de las plantas. Y aparte de esa afirmación, hacemos otra afirmación alternativa, negando la inicial, o sea, lo contrario de la afirmación inicial. El fertilizante sí funciona para el rendimiento de las plantas. Hacemos esas dos afirmaciones y es el paso número 1. El paso número 2, recolectamos evidencia ligada a estas afirmaciones. ¿Cuál es la evidencia? Pues pesamos o medimos el crecimiento de las plantas que les pusimos el fertilizante y a las que no, y ahí comprobamos si fue o no cierta nuestra afirmación. ¿Cuál de las dos afirmaciones fue cierta? ¿Esta o esta? Y finalmente, basado en la evidencia de la muestra, decidimos si rechazamos o no rechazamos cualquiera de estas dos. ¿Cuál rechazamos? ¿Esta o esta?
lo vamos a saber aquí. ¿Okay? Y bueno, since the conclusions we reach are based on a sample, there is a chance that we will be wrong. Hay posibilidades de que estemos mal, hay posibilidades de que nosotros cometamos un error. ¿Por qué? Porque a lo mejor 1000 cosas con la muestra, pues, o sea, estuvo mal tomada la muestra, estuvo mal hecho el análisis, estuvo mal elegido el análisis, el número de plantas de la muestra era muy poquito, no hicieron bien el experimento, o sea, hay 1000 cosas que pueden pasar, que puede hacer que nosotros caigamos en un error, y entonces, que no tomemos la decisión correcta. ¿Cuál es este error? Que nosotros rechacemos la hipótesis nula cuando es falsa y que no la rechacemos cuando es verdadera. Esas son las decisiones que nosotros tomaríamos que serían correctas. Por ejemplo, rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. La rechazamos y era falsa, pues entonces está bien, ¿eh? No es una decisión correcta. No la rechazamos y era verdadera, pues es una decisión correcta. ¿Okay? Entonces quiere decir que mi hipótesis nula era el fertilizante no sirve para el crecimiento de las plantas. Y ya pues hago yo mis cálculos y y resulta que las plantas que les puse pura agua, los chiles que yo regué con pura agua pesaban lo mismo y tenían el mismo número de frutos que los que puse con solución de Steiner. Entonces mi hipótesis nula tenía razón. Mi hipótesis nula era que el fertilizante no sirve y yo hice mis cálculos y resulta que no sirve, entonces no rechazamos la hipótesis nula y era verdadera, la decisión fue correcta. Y por el contrario, pues los errores, ¿no? Rechazar la hipótesis nula cuando es correcta y no rechazarla cuando es falsa. Y esto nos lleva a los dos tipos de errores al respecto de la hipótesis nula. Aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera, pues tenemos una decisión correcta. Pero ¿qué tal si la rechazamos y era verdadera? O sea, hicimos mal los cálculos nosotros, la rechazamos porque los cálculos pues nos salieron mal, pero la hipótesis era verdadera. O sea, a nosotros en los cálculos nos salió que el fertilizante sí sirve, pero fue porque a lo mejor había algunas plantas del fertilizante que se las estaban comiendo las plagas y eso fue lo que afectó y por eso no crecieron tanto como deberían y por eso los cálculos nos dieron mal, pero la hipótesis era verdadera y la rechazamos. Eso nos lleva a lo que se llama error del tipo 1. ¿Okay? Observar una diferencia cuando no existe. Y resulta que la hipótesis nula es falsa y nosotros la aceptamos porque cometimos pues, un error en los cálculos. Era falsa y nosotros la aceptamos, decimos que es verdadera. Esto se llama error del tipo 2. Y si la hipótesis nula es falsa y la rechazamos como debe de ser, pues es la decisión correcta. ¿Okay? Y bueno, pues este es un gráfico de lo mismo que viene como explicando los tipos de error. Y aquí pues dice que en esta área caen los datos de la hipótesis nula y en esta área los datos de la hipótesis alternativa. Quiere decir que si tu peso de los chiles cayó en cualquiera de esos valores, quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa o se rechaza la hipótesis nula, que es lo mismo. Y si tu peso de los chiles o el crecimiento de la planta cayó en cualquiera de esta área de la curva, quiere decir que lo que se acepta es la hipótesis nula. Entonces, sin embargo, los datos pudieran caer aquí y esa es la región del error que nos lleva a cometer un error del tipo 2. Y si caen en esta región, significa que cometemos un error del tipo 1. ¿Okay? Aquí están las probabilidades de cometer un error. The probability of making a type 1 error is known as significance level, denoted as alpha, and is the size of the rejection ratio. O sea que cuando tú cometes un error del tipo 1, se le llama
nivel de significancia. Y pues es la región del error, que es esto, ¿no? Esta parte de la gráfica. Entonces, si tú cometes... ¡Ay! Esta cosa quedó en español. Híjole, bueno, pues ignoran que está en español. Y el complemento, o sea, todo el otro porcentaje que no es esto, se le llama coeficiente de confianza. Y es todo esto, ¿no? Confidence interval, confidence coefficient. Ese es, y es si el error fue, no, si el nivel de significancia fue 5%, aquí pues el coeficiente de confianza es 95%. Entonces eso es ya como que en palabras más como más conocidas, ¿no? Y aquí viene un ejemplo. A cookie manufacturer package in which the printed nominal weight is 500 grams. Un señor que hace galletas o un fabricante de galletas produce paquetes y él dice, o sea, el valor nominal en el peso aquí de la galletita dice que trae 500 gramos cada paquete. But the actual content in grams is a random variable. O sea que el contenido real pues es un no necesariamente es exactamente 500, o sea, puede variar. They don't exactly have 500 grams all package. O sea, no necesariamente tienen 500 gramos cada paquete. The manufacturer, o sea, el señor fabricante, based on historical information, states that the mean of that variable is 500 grams. O sea, él dice que la media son 500 gramos. Por eso él le pone eso al paquete, porque en promedio cada paquetito trae 500. Él dice que a lo mejor uno trae 498 y otro trae 501 y así pues, pero que en promedio tienen 500 gramos con una standard deviation de 5 gramos, una desviación estándar de 5 gramos. You want to analyze whether the average weight of the packages is actually less than 500 grams. Tú quieres averiguar o analizar si el peso de los paquetes es menor de 500 gramos. Tú tienes la hipótesis de que no son 500 gramos la media, que es menos. Entonces tú vas a averiguar eso porque tienes esa sospecha. Y entonces pues estos son los pasos para hacer eso, para averiguar eso. La variable en la que nosotros estamos interesados, the variable we are interested in observing is X weight in grams of the package. O sea que la variable es X, el peso de las galletas que hay en los paquetes, ¿ok? Las hipótesis, ¿cuál es mi hipótesis nula? Eso es lo primero que tenemos que hacer con un problema de estos. Plantear las dos hipótesis, la nula y la alternativa. En la nula, ¿qué dice? El señor fabricante de las galletas tiene razón y la media de las galletas, del peso de las galletas son 500 gramos. Esa es mi hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es la otra afirmación, lo que yo creo que está sucediendo. La media es menor de 500 gramos. ¿Ok? Ahí están las dos hipótesis. Entonces, in order not to have to measure the weight in all packages, o sea que para no tener que pesar todos los paquetes de toda la producción, you can take a random sample of packets and analyze whether or not the observed values of X are consistent with the manufacturer claim. Vamos a tomar una muestra de paquetes y vamos a saber si el señor está diciendo la verdad o no. Vamos a nosotros a pesar una muestra representativa del contenido de los paquetes y vamos a ver si es cierto lo que él dice, que la media es 500 o si nosotros tenemos la razón y es menos de 500. ¿Ok? Y entonces utilizamos esta formulita que se llama el estadístico de prueba. ¿Ok? Esta X es la media. No se la puse, ahí se la ponen ustedes. Y es la media real y esta es la media que el señor dice que es la que como que es la que se afirma, la media que se afirma que tienen las galletas, pues los 500 gramos, y esta es la real, la X
es la real, la que nosotros vamos a calcular de esa muestra de paquetes que sacamos. ¿Y se acuerdan qué era esto? Desviación estándar, standard deviation. El problema nos la dice. Y esto, el tamaño de la muestra. Creo que no nos dijo cuántas galletas vamos a agarrar para muestra, ¿o sí? Híjole, pues no nos dijo, pero son 100, ¿no? 100 paquetes. Entonces, con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, sustituimos aquí. ¿Ok? Entonces, esta todavía no la tenemos porque la vamos a calcular. Esta cosa son la que dijimos, ¿no? La media que el señor nos dijo, la media como que se supone que es la real, son 500 gramos que pesa cada paquete. 5 las desviaciones estándar que nos había dicho el problema, 5 gramos. Y 100 el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces se hacen estos cálculos y sacamos el valor Z de una tabla. Este valor Z, déjenme ver si les puse, rayos, no les puse la tabla. Bueno, pues entonces nada más aquí se los voy a explicar rapidito. Este valor Z se saca con una tabla de probabilidades. Entonces, para un nivel de significancia de 0.05, que es que se los dice el problema, el valor Z vale menos 1.64. Es una tablita que te dice el valor de significancia desde 0.1, 0.2, 0.5, y para 0.5 el valor Z es 1.64. ¿Ok? Entonces, si nosotros en el estadístico de prueba nos sale un valor menor o igual a 1.64, quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula. O sea, lo máximo que nos puede salir para este nivel de significancia de 0.05 es 1.64. Si nos sale un valor más alto, quiere decir que el señor pues está equivocado, que su media no es 500. Y si nos sale un valor más alto que menos 1.64, no rechazamos la hipótesis nula, significa que el señor está en lo correcto. ¿Se acuerdan que la hipótesis nula es la que decía que el señor fabricante de las galletas está en lo correcto? Entonces, si el valor de nuestro hipótesis de esta fórmula es mayor que menos 1.64, no rechazamos la hipótesis nula. Y bueno, pues ahora hacemos el cálculo. Nosotros hicimos el cálculo, hicimos nuestra prueba, sacamos los 100 paquetes de galletas, medimos la media, medimos el peso y nos salió que la media fue esto. Este valor. Uy, esto también está en español. No sé. Andaba muy distraída, yo creo, cuando estaba haciendo esta clase. Pero bueno, ignoren eso. Aquí este valor lo sacamos de medir todos los paquetes de galletas y nos dio que la media era 497.3. Sustituimos aquí en esta formulita. Entonces 497.3 menos 500. Este punto 5 salió de aquí, ¿ok? 5 entre la raíz de 100 nos dio 0.5, ¿ok? Entonces ya el resultado es menos 5.4. Entonces, como menos 5.4 cae en la zona de rechazo, o sea que decidimos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Menos 5.4 es menor que menos 1.4. ¿Se acuerdan? Aquí está el 0, aquí está el menos 1.4 y más 1.64 y más para acá menos 5.4, que fue el resultado que nos dio. Y quiere decir que entonces es menor o igual a menos 1.4. Si es, entonces se rechaza la hipótesis nula.
Si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que la hipótesis nula que decía, ¿se acuerdan que le dijimos? Aquí está. La hipótesis nula decía que la media es 500. Entonces se rechaza esa hipótesis, significa que no es 500. La media significa que el señor estaba equivocado y que sus galletas pesan menos. Mira, sí les puse un ejercicio, pensé que no les había puesto. Bueno, entonces este ejercicio dice que la duración de unos foquitos en una compañía que fabrica pues bombillas, ¿no? De esas que alumbran, sigue una distribución normal y tiene una desviación estándar de 120 horas, ¿no? Acuérdense, desviación estándar. Con una subida media garantizada, o sea, el fabricante te dice que dura 800 horas. ¿Qué es eso? Esta, ¿no? La mía. A sample of 15 bulbs, una muestra de 50 focos. ¿Qué es eso? 50. Ok, esa N. De un lote que se tomó aleatoriamente. Después de checar el lote, nosotros encontramos que la vida media en realidad son 750 horas. Ok. Entonces, con un nivel de significancia, el valor Z, ¿cuánto dijimos que iba a ser? 1.64. Les puse el mismo para que no tengan que utilizar ustedes la tablita que les digo. Entonces, debemos de rechazar el lote o no rechazarlo. O sea que ustedes tienen que hacer su hipótesis nula primero. Primer paso, hacer su hipótesis nula y su hipótesis alternativa. ¿Qué debe decir su hipótesis nula? Pues la hipótesis nula significa, o sea, ustedes tienen que poner lo que se supone que es lo que el fabricante dice. Y en la hipótesis alternativa, lo que nosotros creemos que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, y ya de ahí pues está bien fácil, nomás es resolver esta formulita y el resultado compararlo con el valor Z. Y ustedes van a decir si aceptan o rechazan la hipótesis nula. ¿Ok? Está medio confuso en este tema, pero en realidad no está difícil. Si ustedes tienen alguna duda, regrésense a la explicación del otro que di y pues ahí yo creo que se van a despejar un poquito. Este problema está más fácil que el del ejemplo, pero de todos modos, ya saben, cualquier cosa, pues estamos ahí por el WhatsApp para resolver dudas. Entonces, sería todo, chicos. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, nos escuchamos en la siguiente clase.